Continúa Universidad de la Sabana, docente doctor Alejandro Concha Mejía, residente Hermes Cuel López. Caso clínico, quítate tú para ponerme yo. Bienvenidos, muchas gracias. Quítate tú para ponerme yo. Tenemos una mujer joven, tiene 21 años, tolimense, municipio de Mariquita, Tolima, y un cuadro de un mes de evolución, un dolor abdominal difuso, con predominio en la fosa ilíaca derecha, pero no con síntomas o signos de irritación peritoneal, algo más como relacionado con los alimentos, y decide consultar a Ibagué, a una unidad de gastroenterología, por sus propios medios. Le realizan inicialmente una endoscopia, que es la que tenemos acá, con hallazgos de una gastropatía congestiva moderada en el antro y en el bulbo duodeno, una vulvodenititis moderada. Le realizan una colonoscopia, que podemos ver acá las imágenes en la parte superior. Tiene múltiples úlceras en el ciego y en el colon ascendente, de la cual deciden tomarles biopsias. De resto, la preparación, el resto estaba bien. Este es el reporte de la biopsia que tenemos de Ibagué, que dice que hay en el ciego inflamación crónica con una actividad moderada y severa, tanto focal con alteración arquitectural. Dice que en los fragmentos de la úlcera hay tejido de granulación, pero que no observan granulomas, criptitis ni microorganismos y que es negativa para displasia o compromiso tumoral. La paciente es remitida para considerar inicio de terapia biológica. Ya había recibido, después de esta biopsia, mesalazina, corticoide oral, y no había tenido una mejoría adecuada. Al ver a una paciente joven, deciden el 13 de enero un perfil infeccioso, el cual es negativo para anticuerpos hepatitis B, hepatitis C, VIH, el hemograma sin mayor alteración y una PCR en 39. Y se le toma una PPD de tuberculina, el cual el resultado es 0. Se toma una placa de tórax previo al inicio, también con la PPD dentro del protocolo, que lo que reportan es silueta cardíaca usual, aorta normal y un ligero engrosamiento en el intersticio peribroncovascular que podemos ver acá. Con esto se decide iniciar vedolizumab, una dosis de 300 miligramos inyectados, y posterior a esto decide consultar. Un mes posteriormente nos llega a la Fundación Clínica Chayo por un dolor abdominal que no logra mejorar. Este dolor abdominal se viene acompañado de un día de mesis, distensión y ya comenzó a hacer diarrea con pintas de sangre. Hace poco estuve hospitalizado y me dijeron que tenía unas úlceras en el colon. Me formularon vedolizumab y no me mejoró. Como antecedentes, una enfermedad de Crohn interrogada. Farmacológicos, venía con prednisolona 40 miligramos al día, la dosis de vedolizumab y mesalazina 500 miligramos de manera ocasional. Quirúrgicos, apendicectomizada y cesárea sin tóxicos. Al examen físico, un dolor marcado en la fosa ilíaca derecha, ¿sí?, de difícil manejo y control. Signos vitales, solo una taquicardia de 107, relevante, y la analítica inicial, hemograma, creatinina, electrolitos de una glicemia, sin mayor alteración, una ligera leucocitosis. Fue manejada inicialmente por departamento médico, colopectología, quienes al tener diarrea y el cuadro deciden solicitar un FILM-Array, donde documentan un Clostridium difficile y también una E. coli. Le deciden dar manejo con vancomicina oral en cápsulas por 10 días y para la otra infección, rifaximina durante 3 días. Pasada una semana intrahospitalaria, nos llaman a gastroenterología porque no era normal que con vancomicina en Clostridium difficile no mejorara. Entonces viene el grupo de gastro y decidimos agarrar el caso desde cero y hacer estudios nuestros, una colonoscopia para ver qué estaba pasando. Debido a esto, fue tomada una TAC de abdomen, que aquí lo que queremos resaltar es un engrosamiento, ¿sí?, que el radiólogo habla de un compromiso inflamatorio versus infeccioso en el marco cólico derecho y en el ciego, que es lo que vemos acá. En la colonoscopia, acá la tenemos, esto fue un día lunes, en el ciego vemos este tejido fibrótico de granulación, ¿sí?, que se ve con componente de secreción. Importante resaltar acá, la válvula ileocecal estaba engrosada, era difícil el paso, ¿sí?, se veía como estítica, y logramos pasar al ilium, pero el ilium no vimos nada. También llamativo, no tenía lesiones en el transverso, hasta esta colonoscopia también vemos cambios de colitis segmentaria, que también fueron tomadas biopsias. Tenemos reporte, el informe de nosotros quedó como una colitis segmentaria ulcerada de ciego, colon ascendente y transverso, probablemente una enfermedad inflamatoria tipo Crohn, lo dejamos interrogado, y endoscopia distal normal. Fue tomado biopsias y cultivo, además de la biopsia usual, también tomamos cultivos para diferentes patógenos.
El reporte de la biopsia dice que hay una extensa ulceración de la mucosa que está cubierta por abundante fibrina y neutrófilos, un tejido de granulación y muy escasa mucosa conservada. La mucosa del ileum con una arquitectura usual y no hay compromiso inflamatorio y otros hallazgos. Decidimos con el doctor Concha y el grupo tomar cultivos y también vemos este patógeno que vemos acá. No sé si alguien se acuerda. Biopsia VAR positivo, entonces tuberculosis. Entonces, con este hallazgo se decidió con el grupo de infectología manejo antituberculoso, ¿sí? El tetraconjugado, isoniazida rifampicina, tambutol y piracenamida, pero pasado ya alrededor de 15 días del manejo antituberculoso, la paciente no mejoraba y empezó con síntomas respiratorios, empezó a toser, ella nunca tuvo tos, ¿sí? Y el dolor le empezó a aumentar. Entonces dijimos, hagamos una tomografía de tórax para evaluar a la paciente. Acá tenemos la tomografía de tórax, tenemos compromiso difuso de árbol en gemación. Ahí se va repitiendo el video, pero en el lóbulo inferior izquierdo de la parte de acá incluso se ven cavernas, ¿sí? Ya estaba un compromiso mayor, que viendo la radiografía de tórax inicial no teníamos unos hallazgos tan sugestivos. Decidimos hacer una enteroresonancia, ¿sí? Con miras a replantear el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, de la tuberculosis, y lo que vemos, ya por el dolor que tenía, era un engrosamiento y hallazgos sugestivos de obstrucción del intestino delgado en la porción más distal y los cambios en engrosamientos en el ciego y en el colon ascendente. La evolución resumida, para tener al auditorio activo, fue trasladada a la UCI. Allá estuvo alrededor de 15 días por deterioro, por requerimiento de vasoconstrictores, tensión arterial media de disminución. Empezaron con infectología manejo empírico para cubrir vancomicina, daptomicina, antifúngicos con caspofungina. Le iniciaron tigecyclina, casabi y astronam. Con esto la paciente no mejoraba. Se le hizo un IRISPOT MDR, donde vieron que la tuberculosis no tenía resistencia a la rifampicina, múltiples cultivos de sangre para hongos, incluso una punción lumbar y estudiaron líquido cefalorraquídeo y de secreción orotraqueal, no se logró aislar nada. Finalmente, con neumología no decidieron hacer fibroncoscopia, pero decidieron iniciarle el cubrimiento con anfotericina B, pensando en una infección de tuberculosis con histoplasma dado las cavernas, y le dejaron finalmente hidroconazol. Con la anfotericina B logró una mejoría parcial y fue, digamos que, una evolución estacionaria hasta que al mes el dolor se asentó, fue más severo y fue decidido llevar a manejo quirúrgico. Esto, dejarlo como la última opción. En el manejo quirúrgico se optó por una resección intestinal, el grupo de falla intestinal de la Chayo, donde hacen lo siguiente. El ileum tenía múltiples zonas de engrosamiento en sus paredes con adenomegalias en el meso. Y estas formaban áreas de estenosis focal y dilatación. Fueron resecados, acá está 70 centímetros de longitud del intestino delgado, en la zona que tenía obstrucción, y se hizo una anastomosis laterolateral mecánica posteriormente. Esta es la biopsia ya de la resección de la pieza resecada. Entonces tenemos acá un tejido de intestino donde se ve la mucosa, se ve la submucosa y se ve un granuloma acá ya comprometiendo la submucosa. Acá ya pasando las capas se ve muscular y también vemos granulomas ya en la serosa y en el meso comprometiendo. Tenemos ya las tomas más de cerca, vemos las células grandes que son más típicas de la tuberculosis, y esto que se ve acá es un granuloma necrotizante con caseificación, que es un hallazgo más patognomónico de la tuberculosis y también gastrointestinal en este caso. Y al final tenemos un bloque de un ganglio que fue resecado, donde ya se ven granulomas comprometiendo el ganglio. Entonces, el reporte final nos habla de una inflamación crónica granulomatosa necrotizante con un compromiso por una lesión en los bordes de sección. Y el ganglio linfático del mesentérico, una linfadenitis crónica granulomatosa necrotizante que es compatible con una etiología tuberculosa, es decir, no era una enfermedad de Crohn. Entonces, la enfermedad de Crohn se va a quitar para ponerse la tuberculosis. Como tuberculosis gastrointestinal, tenemos los siguientes hallazgos. El 20 al 25 de los pacientes con tuberculosis pulmonar van a tener concomitante esta entidad. Es la sexta presentación más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar después de la linfangítica, geniturinaria, ósea o articular y la miliar-meningia. Y puede afectar cualquier segmento del tracto gastrointestinal. ¿Pero cuál es el más común? Alrededor del yeyuno y ileocecal, el 64% de los casos. También puede comprometer el colon o el recto, duodenal, gástrica o esofágica, pero en una minoría de casos. Y tenemos como hallazgos también que la ileocecal, ¿por qué se concentra acá? Digamos que la teoría es que hay una alta agregación de linfoides y posiblemente un contacto prolongado en la mucosa con estos bacilos. El mecanismo fisiopatológico
por lo general una infección primaria, bien sea activa o latente, que genera transmisión bien sea hematógena, linfangítica o digamos que deglución del esputo infectado y llega a esta zona. Ayudada ¿por qué? Por los macrófagos, por una infección directa por células epiteliales o a través de las células microplegadas, también llamadas células M, que es un tipo de células especializadas, y ayudado por las células dendríticas. Ya una vez llegado a la mucosa, genera úlcera, genera granulomas, genera vasculitis, y esto progresivamente genera que la mucosa y la serosa esté hipertrofiada y pueda generar abscesos, fístula o peritonitis. La clínica es un dolor muy intenso, así que era como lo que nos presentó la paciente, del 30 al 80% de los casos. También puede presentar fiebre, diarrea, pérdida de peso o sangrado por el recto. En cuanto a las diferenciaciones entre la tuberculosis intestinal y la enfermedad de Crohn, digamos que ambas pueden tener diarrea, pero la fiebre es un poco más común en la tuberculosis intestinal y el sangrado rectal no es tan común, es un poco más común en la enfermedad de Crohn. Entonces, esta revisión que miramos con el docente, un artículo que nos diferencia la tuberculosis gastrointestinal y la enfermedad de Crohn. Es muy frecuente en los países emergentes encontrar la tuberculosis, alrededor de 25 a 49 casos por 100.000. Sin embargo, la enfermedad de Crohn está más común en los pacientes en los países más desarrollados, como Estados Unidos, Europa. ¿Qué pasa? Que los países con economías emergentes, el caso puntual del artículo es la India, que antes tenía mucha tuberculosis y ahora viene la enfermedad de Crohn, han tenido mucho enfrentamiento y estos diagnósticos han sido muy común y muy difícil diferenciarlos. ¿Qué tenemos que tener presente? Es que los granulomas que tenemos a nivel del intestino tienen diferenciales. Entonces, a nivel infeccioso, la tuberculosis, el histoplasma, el actinomyces, la enfermedad de Whipple, parásitos o enfermedades venéreas como la sífilis o los linfogranulomas. A nivel de enfermedad inflamatoria intestinal, la más común es la enfermedad de Crohn. Podemos tener vasculitis como el Chaux-Strauss, arteritis de células gigantes, Behçet o desórdenes de inmunodeficiencias primarias. También cuerpos extraños como las suturas, el talco, el barium, o misceláneas como la sarcoidosis, drogas o granulomas eosinofílicos. Entonces, en el artículo nos invitan la presentación clínica en cuanto a la tuberculosis gastrointestinal va a ser menor de 6 meses, puede tener síntomas pulmonares, no fue nuestro caso inicialmente, o compromiso peritoneal como ascitis. En cambio, la enfermedad de Crohn, digamos que hay más hematoquepsia, síntomas perianales o manifestaciones extraintestinales, que puede haber en las dos, obstrucción o dolor abdominal. En cuanto a las imágenes que nos caracterizan, tenemos nódulos con necrosis, digamos que adenopatías puntualmente, ¿sí? Y la válvula ileocecal va a estar engrosada y se va a poner cauchosa. Digamos que la traducción al castellano, pautulosa, es lo que hablan en el artículo. Mientras que la enfermedad de Crohn, digamos que la estratificación mural y tiene unos signos como el signo de Cohn o lesiones en la piel y dicen que el engrosamiento es más de 3 centímetros. En cuanto a los hallazgos a la colonoscopia, nos hacen énfasis en la tuberculosis gastrointestinal, la válvula ileocecal, que tiene ese aspecto patuloso, y que las úlceras van a ser circunferenciales o transversas, mientras que las úlceras en la enfermedad de Crohn son más aftosas, longitudinales, con aspecto serpentiginoso, y pueden haber lesiones que estén focales, no continuas. En cuanto a la histopatología, granulomas, ambos tienen granulomas, ¿sí? Sin embargo, las granulomas de la tuberculosis son granulomas necrotizantes y son caseificantes, que es más típico, y pueden tener histiocitos lineales. Mientras que los granulomas de la enfermedad de Crohn son microgranulomas que están dispersos y son más focales. Entonces, a nivel de la colonoscopia, entonces, este es una paciente con tuberculosis. ¿Cómo se ve la colonoscopia? Como les mostraba, y úlceras circunferenciales, transversas, y la válvula ileocecal que está patulosa, que es la que se ve acá arriba. Creo que se asemeja un poco a nuestro paciente. En la enfermedad de Crohn, las úlceras son más aftosas, un aspecto empedrado y son lesiones salteadas o más focales. ¿Cuántas biopsias deben tomarse? Este statement de la India nos recomienda que deben ser mínimo 6 biopsias y deben mandarse en solución salina estéril para análisis microbiológico. La diferenciación imagenológica, entonces el grosor, si es menos de 6 milímetros, más de tuberculosis, si es más de 6 milímetros Crohn, y tener en cuenta las linfadenopatías que van a estar más presentes en la tuberculosis, en cambio en la enfermedad de Crohn van a estar ausentes. En cuanto a la PPD, que es una pregunta, la tuvimos en 0, digamos que puede estar negativa o ausente cuando hay alergias por el virus de la inmunodeficiencia humana, cuando hay tuberculosis primaria y diseminada, ¿sí? Cuando tenemos fármacos inmunosupresores que nos pueden limitar diagnosticar esta prueba cuando ha tenido uso previo de corticoides. Como factores
Importante es el estado nutricional que esté deficiente, factores virales o bacterias recientes o vacunación con virus vivos pueden reducirnos esto. Entonces, ¿qué opción alterna tenemos? El IGRA, ¿sí? Que tiene una precisión para tuberculosis gastrointestinal del 72 al 82% en cuanto a sensibilidad y especificidad, según algunos estudios. Entonces, para traer en cuenta el valor predictivo de la PPD, no toda PPD negativa me excluye este diagnóstico. Y tenemos una experiencia que buscamos de 2 casos con tuberculosis gastrointestinal cuando veían la utilidad del cuantiinterferón como el gold estándar para este diagnóstico. Puede ser prometedora para uso en enfermedades inflamatorias intestinales cuando se sospecha una tuberculosis, pero la evaluación convencional no es diagnóstica. Este es un algoritmo que proponen para el manejo de la tuberculosis gastrointestinal cuando el diagnóstico es incierto, digamos que indican descartar a manera activa la tuberculosis gastrointestinal. Ellos prefieren tomar biopsias, cultivos y ya una vez descartada tuberculosis gastrointestinal y si tenemos otros componentes, ahí sí asumir que es una enfermedad de Crohn. Para el manejo tenemos la guía de la WHO en cuanto al manejo de la tuberculosis gastrointestinal, solo para recordarles, debe hacerse un diagnóstico clínico endoscópico y descartar con una radiografía de tórax si la sospecha está performance de una tomografía de abdomen o de pelvis y hacer cultivos. Si se logra confirmar, hacer el manejo con el tetraconjugado, si no, tratarlo como una enfermedad de Crohn, pero nos mandan a descartarla activamente. El manejo tetraconjugado inicialmente 2 meses y ya luego la fase de mantenimiento con rifampicina y con etambutol durante 4 meses. Y el manejo quirúrgico hace la salvedad que la intervención solo reservarla para las complicaciones como fibrosis, estenosis, un abdomen agudo o cuando hay una incertidumbre en el diagnóstico. Para la casa, nuestras conclusiones son que los principales factores de riesgo para desarrollar una tuberculosis gastrointestinal incluyen una infección por VIH, neoplasias malignas subyacentes, cirrosis, insuficiencia renal, diabetes, trasplantes organosólidos o tratamiento con glucocorticoides o agentes anti-TNF. La enfermedad de Crohn puede manifestar casi todas las alteraciones de la tuberculosis, excepto la posibilidad del cultivo para bacilos tuberculosos. Y el uso de terapia biológica puede llevar a complicaciones o a realizar diagnóstico de una tuberculosis gastrointestinal. Muchas gracias.